Imaginemos que contratamos un el OCE hace un programa de capacitación. Ese programa de capacitación implica que anteriormente tiene que haberse contratado el alquiler de los locales donde va a ser la capacitación y también el coffee break que se va a brindar en la capacitación, ¿cierto? Pero en esa capacitación también implica que existan materiales para la capacitación. ¿Sí? Entonces hacemos el proceso tanto para el alquiler de locales como para la contratación del coffee break. Adjudicamos la buena pro y estamos por firmar contrato, pero resulta que en el interín se modifica la ley de contrataciones, como se modificó el año pasado, ¿no? Entonces, esos materiales que teníamos listos ya no los vamos a poder utilizar porque no los vamos a capacitar sobre la ley, sobre la normativa anterior, sino tenemos que actualizarlos. Y esa actualización te puede durar, por ejemplo, un mes o 2 meses tal vez. Entonces ya no tiene sentido continuar con las fechas de coffee break o continuar con las fechas de alquiler, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a negarnos a suscribir justificadamente, porque ya desapareció nuestra necesidad, porque la necesidad no la vamos a tener porque tenemos que reformular los materiales. No vamos a poder hacer el coffee break, no vamos a poder alquilar. ¿Sí? Perfecto. O puede ser el caso, remontémonos a cuando se forma el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS, que se separa del Ministerio de la Mujer. Imaginemos que estamos en el momento que el Ministerio de la Mujer tiene a su cargo los programas sociales, por ejemplo el programa Juntos, y decide contratar a un profesional para que evalúe los resultados del primer año de ejecución del programa, ¿no? Una consultoría. ¿Muy bien? Entonces, se otorgó la buena pro de ese proceso, está para suscripción del contrato y sale la ley de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se le encargan los programas sociales a ese ministerio. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de la Mujer desaparece la necesidad. ¿Para qué voy a contratar una evaluación que ya no voy a tener? ¿No es cierto? Mis funciones ya no las voy a tener, las va a tener otro ministerio. Entonces, es un caso puntual, por ejemplo, cuando desaparece la necesidad, porque ya no tiene sentido continuar con la contratación, ¿sí? Pero tienen que ser debidamente acreditados, porque esta es una cosa muy, pero muy grave. Sí. Una pregunta, pero bueno, en este caso ha tocado los dos casos, ¿no? Uno que ya no va a haber la necesidad, o sea, ya desaparece la necesidad, el último. Y en el primer caso es solamente se puede decir una postergación. ¿Por qué? Porque eso se va a dar, ese evento se va a dar. No necesariamente. No necesariamente. Porque en el ejemplo que les decía de las fotocopiadoras, puede ser que la plata no sale del aire, entonces yo tengo que haber cogido de partidas y afecté esos 5 millones para arreglar ese millón, para sumarle a los 4 millones más para poder arreglar, porque voy a coger de varias partidas. Entonces posiblemente ese año ya no compre fotocopiadoras. No, el evento del OCE. El evento del OCE. Pero lo que pasa es que, a ver, ¿cuál sería la solución? ¿Firmar el contrato y hacer una ampliación de plazo hasta que estén listos los materiales, algo así? Eso no está supeditado al contratista, o sea, a la persona que ha ganado, que se lo ha otorgado, no, porque uno dice, bueno, pues igualito lo vas a hacer, hagamos algo y... Por eso, pero lo que estoy hablando de que tienen que ser cosas muy puntuales, porque es grave no firmar contrato. Tanto es grave que no firme contrato el proveedor, como también es grave que no firme la entidad. Entonces, en ese ejemplo que les ponía usted me dice entonces, no, bueno, entonces vamos a postergar el coffee break hasta que los materiales estén y todo. Entonces, claro, porque necesita participar nuevamente en un proceso. Claro, pero el proceso lo vamos a hacer cuando ya estén los materiales. Y ya puede ser un enfoque distinto, y ya puede ser que sean locales distintos. ¿Y qué pasa si necesitas computadoras y ya no solamente local? O sea, ¿entiendes? Ya comienzan a cambiar cosas, ¿no? ¿Está bien?
Pero sí, o sea, su comentario es correcto hasta cierto punto. Hay que ver qué tanto se puede... así es. ¿Qué tanto modifica la necesidad que ya la conviertes en otra necesidad, ¿no? Lo que sí está claro es que si desaparece la necesidad, mañana no puedes volver a convocar, pues. Si desaparece la necesidad, ya no puedes volver a convocar, porque ¿en qué quedamos? ¿Desapareció o no desapareció? ¿Sí? Sigamos. Por parte del postor ganador, también existe la obligación de suscribir contrato. Sin embargo, y sabemos, como lo van a ver ya con mayor detenimiento, que a los proveedores se les pueden aplicar sanciones en un proceso, ¿no? Y una de las sanciones que le pueden aplicar es por no haber suscrito injustificadamente el contrato. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal de Contrataciones del Estado? Que se reúne todos los vocales y toman acuerdos, y esos acuerdos se van de sala plena. Y este es del año 2009. Te dice, por más que haya visto la situación en la cual el postor ganador se negó a suscribir contrato, injustificadamente, ojo, si tú no has seguido los plazos y los reglamentos y las formalidades como entidad, no va a haber sanción. Si tú no cumpliste con los plazos y las formalidades, la citación, etcétera, etcétera, si le diste un plazo menor al citarlo, por ejemplo, entonces todas esas cosas, o no le mandaste correctamente la citación, todas esas cosas hacen que haya habido vicios al momento de citarlo para la firma de contrato. Entonces, en eso, si estás cometido esos vicios, no va a haber sanción. Independientemente de tu responsabilidad como funcionario, pero no va a haber sanción. ¿Eh? Eso es lo que he dicho en la entidad. No se iniciará el procedimiento sancionar cuando la entidad no haya observado estrictamente los plazos y el procedimiento establecido en la normativa para llevar a cabo dicha suscripción, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios. ¿Está claro? El contrato, ya sabemos que hay la obligación de firmar el contrato. El contrato se perfecciona, el contrato se perfecciona por escrito, ¿no es cierto? Siempre va a ser por escrito. En el caso de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas, adjudicaciones directas selectivas, se requiere firmar un contrato con cláusulas. ¿Se entiende cuando hablo de contrato con cláusulas, no es cierto? En el caso de menores cuantías originales, o sea, ¿por qué hablo de originales? Los que van de 11.100 a 40.000 soles, ¿no? Las menores cuantías originales, no las menores cuantías derivadas, sino las menores cuantías originales. En esas menores cuantías originales, ¿no? En esas menores cuantías originales, la entidad puede decidir si es que va a haber un contrato con cláusulas o se perfecciona a través de una orden de compra o una orden de servicio. Es una decisión de la entidad, ojo, es una decisión de la entidad. O sea, no necesariamente todas las menores cuantías van a estar perfeccionadas por orden de compra o orden de servicio. Esa es una decisión de la entidad, si lo hace o no lo hace. Entonces hay dos formas de perfeccionar. En la menor cuantía podría hacerse por órdenes de compra o órdenes de servicio, ¿no? En el caso de los procesos por ítems, en los casos de los procesos por ítems, ¿no? En el caso de los procesos por ítems, tendrá que verse cuánto es el valor de los ítems. Si es un ítem que corresponde a una menor cuantía, se podrá perfeccionar, gracias. Se podrá perfeccionar a través de la orden de compra o de la orden de servicio. Si es
un ítem que sobrepasa los 40.000 soles, tendrá que necesariamente suscribirse contrato. Si son dos ítems, imaginemos de 30.000 soles cada uno, ambos son menores cuantías. Pero si lo gana un solo o solo dos ítems, se podrá firmar un contrato por 60 años. Se tendrá que firmar un contrato por 60 años. Esa es una decisión de la entidad, si finalmente hace dos órdenes de compra o junta todo para hacer un contrato. ¿Ya? O sea, un proveedor adjudicado con varios ítems puede hacer un contrato por ítem o uno solo por todos los ítems. Esa es la decisión de la entidad. Una consulta. Dime. Supongamos que un proveedor gana dos ítems. ¿Ya? Y la carta de fianza sería, y la entidad decide que sea un solo contrato por dos ítems. ¿La carta de fianza debería venir o independiente o una sola sumada a los dos ítems? Son dos contrataciones distintas. No, una sola, una relación de ítems, gana dos ítems un Por proveedor. eso, pero son dos contrataciones distintas. Ah, no, claro. Primero parte del concepto que son dos contrataciones distintas. Entonces la entidad puede juntarlas como las puede separar. Si las separa no van a tener que presentar la carta fianza. Si las junta, sí. Ajá. Y si la junta, imaginemos que sean 30-30, entonces son 60.000, presentará una garantía de cumplimiento por 6.000. Y esos 6.000 será para garantizar ambos ítems. ¿Sí? La ejecución total del contrato. ¿Sí? Sí. Es importante también saber esto porque muy pocas entidades lo están cumpliendo. En el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, existe un módulo de contratos. Y en ese módulo de contratos se tienen que escribir los contratos en un plazo máximo de 10 días hábiles de haberse celebrado. ¿No? De 10 días hábiles de haberse celebrado. Y también tiene que escribirse, por ejemplo, las garantías presentadas, se escanean y se ponen ahí. Y también cuando hay adicionales, cuando hay ampliaciones de plazo, las resoluciones que aprueban las adicionales y las ampliaciones de plazo, deberían también registrarse. Para suscribir contrato, el postor ganador tiene que presentar la documentación correspondiente, los requisitos. ¿Dónde están establecidos los requisitos? En las bases figuran los requisitos que se van a pedir. Entonces, no es que va a haber sorpresas por parte del cliente. El postor ganador deberá presentar la documentación que figura en las bases. ¿Está bien? Y eso lo sabe de antemano. Esas son las reglas del juego. Si yo gano, yo sé que voy a presentar esta documentación. Y no otra, pero esta documentación. ¿Y cuál es esta documentación? La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Eso es. Ahora, esta constancia implica, a su vez, que exista inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Es decir, el OCE no va a emitir la constancia de no estar inhabilitado si el proveedor no tiene inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Claro? La norma actual, ya con la modificación del año pasado, ustedes saben por qué había una modificación, ¿no es cierto? El año pasado se han modificado la mitad de los artículos de la ley de contrataciones y la tercera parte de los artículos de la ley de contrataciones y la mitad de los artículos de reglamento. Esa modificación vale para los procesos convocados a partir del 20 de septiembre del año pasado. Por primera vez, o sea, si hay procesos que todavía se van arrastrando con tercera o cuarta convocatoria, lo importante es ver en qué momento se hizo la primera convocatoria. Si la primera convocatoria se hizo antes del 19 de septiembre, se aplica la norma anterior. Si es después del 20 de septiembre, se aplica la nueva norma. ¿Ya? Entonces, estas cosas que van a ver en rojo en la proyección tienen que ver con la modificación del año pasado. Son los
las disposiciones, los temas, los aspectos que fueron modificados incorporados en el año pasado. Entonces, la constancia, después hablemos del consorcio. La constancia no está inhabilitado para contratar con el Estado, es un requisito para la suscripción de contrato, salvo los casos de menor cuantía. Salvo los casos de menor cuantía o cuando los ítems adjudicados sumen máximo una menor cuantía. Existen 4 momentos, eso es importante que lo sepan, existen 4 momentos. Antes, un proveedor que se presentaba a un proceso desde que se registrara como participante tenía que mantener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores hasta la suscripción del contrato. Si en algún momento dejaba de tener vigencia esa inscripción, salía del proceso. Ahora no. Ahora solamente necesitan que esté vigente en 4 momentos. Cuando se registran como participante, cuando presentan propuesta, cuando le otorgan la buena pro y cuando suscriben contrato. De nuevo, 4 momentos. Cuando se registran como participantes. Cuando se registran como participantes. Cuando presenta propuestas. Y la entidad obediente tiene que verificar eso, ¿no? Cuando se presentan propuestas. Cuando se otorga la buena pro. Cuando se otorga la buena pro y cuando se suscribe contrato. Es decir, si por ejemplo el día 5 de marzo es la presentación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro es el día 12 de marzo y yo tuve mi inscripción vigente hasta el día 6 y la renové el día 11, no hay ningún problema. Lo importante es que el 5, que fue la presentación, la tenía vigente y que el día 12, que es el otorgamiento de la buena pro, no tengo vigente. No importa si en el medio perdí la vigencia. ¿Sí? Antes se calificaba, pero ahora no. Ahora son 4 momentos. ¿Ya? Esto creo que es importante saber. Bien, entonces, salvo los casos de menor cuantía, se presenta constancia no está inhabilitado, esa constancia se solicita al OCE. Ya no se necesita juntar la carta de la entidad, diciendo que ya ganó una buena pro, no. El personal del OCE va a verificar en el sistema, en el SEACE, que se haya consentida la buena pro y quién es el que figura como adjudicado al contrato. ¿Ya? Otra cosa otro requisito que se necesita para suscripción del contrato son las garantías, que vamos a verlos con mayor detenimiento. Y el contrato de consorcio, ¿no? A ver. Ya. Contrato de consorcio. Les recomiendo que tengan a la mano su directiva de consorcios. Creo que ya se las habían presentado en los cursos anteriores. La directiva de consorcios. Esa directiva de consorcios tiene un montón de temas. Evaluación, esas cosas. Y también les dice qué contenido debe tener el contrato de consorcio, que es el que tienen que presentar. No la promesa formal de consorcio que han presentado en la propuesta técnica, sino un contrato de consorcio. Ese contrato de consorcio, en primer lugar, tiene que decir el nombre del consorcio, quiénes son sus integrantes, cuál es el representante legal común, cuál es el domicilio común, y cuáles son las obligaciones de cada consorciado y cuál es su porcentaje de participación. Pero también toda esa información es la misma que presentaron en la promesa formal de consorcio. Ese contrato de consorcio tiene que estar legalizado, las firmas, y adicionalmente tienen que indicar quién va a facturar, cuál de las empresas del consorcio va a facturar o si van a crear un nuevo RUC al consorcio mismo. Entonces, esa información tiene que estar, ¿ya? También es importante que esta información se mantenga durante la ejecución del contrato.
¿Qué puedes cambiar durante la ejecución del contrato? El representante legal común, el domicilio común. Pero no puedes cambiar ni tu porcentaje de participación, ni tus obligaciones, ni tus integrantes. Eso no se puede cambiar. O si quiere hacer ese cambio, el entidad va a asumir como que si no se podía cambiar, ¿no? Ese cambio no lo pueden hacer valer frente a la entidad. ¿Qué más se solicita para la suscripción del contrato? Tener una cuenta, tener un código de cuenta interbancaria, el CCI. Pero tiene todo proveedor que trabaja con el Estado, porque por razones de normas de tesorería, ahora ya las entidades ya no giran cheques, salvo algunas cosas muy excepcionales, pero en términos generales la recomendación es que no se giren cheques sino se hagan transferencias de cuentas. Y para eso se requiere el código de cuentas de banca. Puede haber casos en los cuales en la propuesta técnica del proceso de selección se hayan presentado documentos en otro idioma que no sea el castellano, en un idioma extranjero. Entonces, el postor en esos casos está obligado a presentar una traducción. Si presentó una traducción oficial, no tiene nada que presentar en la momento de la firma del contrato. Pero si presentó una traducción no oficial, entonces al momento de la suscripción del contrato tiene que presentar la traducción oficial. Rápidamente les explico, ¿bien? Hay dos tipos de traductores en el Perú. Un traductor público juramentado y un traductor público certificado. El traductor público juramentado se recibe su curso en la universidad, termina sus años de traducción, ¿no? La carrera de traducción, se gradúa como traductor, se colegia en el colegio de traductores. Punto. Ese es el traductor público juramentado. Ese traductor público juramentado solo tiene capacidad para hacer traducciones que valgan dentro del territorio nacional. Pero si quiere tener la posibilidad de hacer traducciones que valgan, que sean documentos públicos para efectos de documentos que salgan del Perú o que vengan al Perú, entonces en esos casos tiene que ser un traductor público oficial. ¿Y qué tiene que ser ese traductor público juramentado para convertirse en un traductor público oficial? Hacer un trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es así que sale una resolución ministerial dándole ese título en el peruano. O sea, es un camino más, es un grado más en el tema del traductor. Entonces, si el documento en idioma extranjero presenta una traducción no oficial, al momento de la suscripción del contrato tiene que presentar la traducción oficial. Si ya presentaron la traducción oficial en la propuesta técnica, ya no es necesario la firma de contrato. También para la suscripción del contrato pueden solicitar otro tipo de documentos que tengan que ver con el objeto de la contratación. Por ejemplo, si estamos contratando el servicio de vigilancia o de limpieza, tendrá que presentar la constancia de inscripción en el registro de intermediación laboral del Ministerio de Trabajo. Si hablamos también de vigilancia, tal vez las licencias de Discamer, ¿no? De la Discamer, de los operarios que van a trabajar en el contrato, ¿no? Habilitaciones profesionales, colegiaturas, etcétera, dependiendo. Hay un pronunciamiento bien interesante del OCE, porque a partir del año pasado el OCE puede sacar pronunciamientos de carácter obligatorio. O sea, ustedes deben haber visto, cuando han visto procesos de selección, que hay la posibilidad de elevar las observaciones, ¿no es cierto? Que no son acogidas o que son acogidas parcialmente, ¿no? Entonces, al elevar las observaciones al OCE, el OCE emite pronunciamientos. Lo normal y lo natural es que esos pronunciamientos solo valgan para ese proceso. Sin embargo, en ese mismo pronunciamiento puede decir que esta parte del pronunciamiento vale para todos los procesos.
eso que se llama de preservancia obligatoria. Entonces, Stenós hasta ahora ha emitido uno solo, que lo van a encontrar en la página web, uno, que dice que es obligatorio para todos. Y eso está diferenciado porque en la página web de los entran ustedes a esta pestaña que habla de legislación y documentación, ven los pronunciamientos, y hay una parte que dice pronunciamientos y abajo pronunciamientos de carácter obligatorio. Solo he sacado uno. Y este uno dice lo siguiente: para las habilitaciones de los profesionales no se debe, o sea, en otras palabras, en la propuesta técnica no puedo solicitar habilitación de profesionales. O sea, ingenieros habilitados. Lo que dice este pronunciamiento es que la habilitación se debe dar para la ejecución del contrato. O sea, no le puedo pedir que presente habilitaciones para la propuesta, sino solamente para, ni siquiera para el contrato, sino para la ejecución del contrato. Pero sí se podría presentar para la ejecución del contrato. Creo que es una forma, que es lo mismo, ¿no? Lo suscribo y pues si no, en qué momento podría presentarlo, ¿no? Pero no para la presentación de propuestas. Eso es lo que dice Sopin, eso es el pronunciamiento. Estructura de costos, a veces te piden, por ejemplo, cuando el sistema del proceso es a precios unitarios, entonces te piden el detalle, ¿no? De los precios unitarios. Bien, hasta ahí alguna pregunta sobre, antes de entrar a garantías, sobre suscripción de contratos, sobre documentos para suscripción de contrato. No, todavía no hemos hablado del procedimiento de suscripción, solamente de los requisitos. Bueno, vamos a pasar entonces a los requisitos, ¿no? Vamos a pasar a los requisitos, a las garantías. En primer lugar, ustedes ya deben saber que ya no se pide garantía de seriedad de oferta. Esa garantía de seriedad de oferta que se presentaba en la propuesta técnica ya no se pide. Solamente las garantías ahora son contractuales. Las garantías se presentan a la suscripción del contrato. ¿Qué es la garantía? ¿O para qué sirve la garantía? Es un mecanismo jurídico de respaldo destinado a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de un proceso de selección o la suscripción de un contrato con el Estado. En verdad ya no debería ser proceso de selección porque en verdad ya no hay garantía de seriedad de oferta. En verdad es a la suscripción del contrato. Mecanismo jurídico de respaldo destinado a proteger, resarcir o asegurar. O sea, es una medida disuasiva. El contratista sabe que si no suscribe, que si no ejecuta correctamente el contrato, le van a ejecutar una garantía. O sea, le van a afectar económicamente. Pero también sirve para que esa entidad, cuando resuelve el contrato, va a llamar a hacer un proceso de nuevo. Va a convocar nuevamente un proceso. Y si va a convocar nuevamente un proceso, eso tiene un costo. En tiempo, en horas hombres, etc. Entonces es también una forma de resarcimiento, de resarcir eso. Desincentiva y limita el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? En verdad ya no es del postor, sino del contratista, ¿no? Solamente el contratista. Porque al desincentivar estos incumplimientos, entonces lo que corresponde ahí es que sea medida disuasiva justamente. Pues. Si no habría esto, entonces habría más incumplimientos. Entonces, compensar a la entidad en varias formas, ¿no es cierto? Van a hacer otro proceso, si van a hacer una segunda convocatoria, si hubo un incumplimiento de contrato, se tuvo que ejecutar la garantía por eso, entonces va a haber tal vez un precio mayor. Hay que hacer un nuevo estudio de posibilidades de ofrecer el mercado. Entonces hay una serie de cosas que van a perjudicarse a la entidad. Entonces es una forma de resarcirse, ¿no? ¿Qué características deben tener estas garantías? ¿Qué características deben tener estas garantías? En primer lugar deben ser
incondicionales, es decir, no sujetos a ninguna condición. Deben ser solidarias. ¿Qué significa que sean solidarias? Que indistintamente tú le puedes ir a cobrar al banco o a la compañía de seguros o al contratista. Normalmente van al banco o a la compañía de seguros, pero solidario significa que pueden ir a cualquiera indistintamente.